Bueno, bienvenidos una semana más a Ubicados. Hoy estamos ya en la tercera parte de nuestra trilogía Propósito y Destino. Para los que han estado siguiendo ya en redes sociales, saben lo que le estamos diciendo, ¿ok? Estamos en una era donde la información entra por nuestros ojos todos los días desde que despertamos a través de una pantalla, ¿verdad? Yo creo que casi lo que hacemos lo primero cuando nos levantamos, la mayoría, yo no sé quién se atreve a decir esto, es mirar la pantalla del celular, ¿verdad? Entonces, continuamente desde por la mañana nos está entrando información. Y el nivel de información al que estamos expuestos definitivamente influencia nuestras vidas, nuestros ideales, hasta el punto de afectar incluso las decisiones que tomamos con respecto a nuestro futuro. De esto hemos estado hablando esta semana y vamos a seguir hablando un poco, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con lo que afecta a nuestro futuro, cuál es nuestro propósito. Hemos tenido conversatorios y entrevistas muy interesantes y vamos a seguir teniendo. Ya estaremos también informándote al final de este conversatorio un poquito de lo que se viene la semana que viene. Y por eso, ¿verdad? Por lo que estamos mencionando, hemos hecho preguntas como ¿a quién estás siguiendo? ¿Qué estás persiguiendo? Esas son preguntas que hemos estado planteando en los anteriores conversatorios, ¿verdad? Porque esto define un poquito a dónde apuntamos y hacia dónde vamos, ¿ok? Así que hoy nuevamente tenemos invitados de diferentes lugares, diferentes edades, y bueno, yo les voy a pedir, algunos ya han participado en otras ocasiones con nosotros, otros están por primera vez, así que de todos modos, yo les voy a pedir a cada uno de ellos que saluden, que se presenten, especialmente a aquellos que participan por primera vez. Y bueno, así que vamos a empezar pues por los que tengo aquí en la pantalla. Tenemos a David y Laura, que son nuestros colaboradores que estuvieron con nosotros la semana pasada. Buenas tardes, David y Laura. Hola, muy buenas tardes. Otro día más aquí en Ubicados. Espero que sea un buen conversatorio, seguro que edificante para ti. Sí, ya soy David. Ya lo ha dicho él. Yo soy Laura, para los que no me conozcan. Ok, muy buena. Para ti, buenas noches, Salo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, yo soy Salomé, tengo 20 años, soy de Antequera y pues ahora mismo soy estudiante y no sé, algo más. ¿Ya está? Muy bien. Desde España, ¿verdad, Salo? Sí. ¿Qué estás estudiando, Salomé? Es que estoy intentando entrar a la carrera, entonces ahora mismo nada. ¿Sabes? Soy estudiante, pero en proceso, que no estoy estudiando ahora ninguna carrera. Muy bien. Estudiante en proceso. Muy bien, Salo. Ok, bienvenida, Basti. Hola, buenas noches. Me llamo Basti, tengo 19 años y soy rumana, pero vivo en Alemania y soy estudiante en mi segundo año de enfermería. Me alegro mucho de Muy bien. estar aquí. Es un honor para mí. Qué bueno, Basti. Buenas tardes, Michelle. Hola con todos. Mi nombre es Michelle, tengo 26 años, soy de Guayaquil, Ecuador. Y bueno, esta es mi segunda vez en el foro, gracias a Dios, y sé que hoy vamos a aprender muchísimo. Ok, gracias, Michelle. Gracias. Bienvenido, Steven. Buenas tardes, acá Ru. Mi nombre es Steven, soy comunicador audiovisual y le ando en la parte artística. Y bueno, un gusto poder saludarlos y ser parte de este proyecto de Ubicados. Saludos. Ok, muchas gracias, Steven. Keila, buenas noches, ¿no? Así es, buenas noches, hola con todos, mi nombre es Keila, tengo 26 años,
Soy peruana de nacimiento, pero actualmente estoy en Rumanía estudiando, bueno, preparándome para estudiar mi maestría ya en octubre y es la segunda vez que participo y estoy muy agradecida con el equipo de Ubicados por hacerme partícipe de este proyecto. Ok, muchas gracias. Bienvenida, Keila. Jonathan. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan, como has dicho, tengo 28 años y nada, saludo desde aquí, desde Antequera, España. Bueno, mentira, que ahora estoy en la ciudad de mi mujer, que es el norte de Valencia, pero España también. Pero todavía no lo has asimilado. No, tengo el cuerpo todavía en Antequera. Ok. Mapa, bendiciones, ¿qué tal? Hola, buena tarde para todos. Bueno, mi nombre es María Paula, pero me dicen Mapa. Tengo 18 años y soy de Colombia y soy misionera en la ciudad de Pereira. Ok, muy bien, pues bueno, nuevamente aquí tenemos, perdón, es que esto es las cosas de la tecnología. Buenas tardes, Normita. Hola, me llamo Norma y soy de Ecuador, de esta provincia de Bolívar, y es un gusto poder participar en este conversatorio. Ok, Norma está aquí con nosotros y de verdad que estoy mirando la pantalla y me olvido de darle lugar a Normita. Ahí me tendrá que disculpar Normita luego. O si quiere me puede pegar o cualquier cosa. Ok, chicos, muy bien. Estamos diciendo, ¿no? El enfoque o el título de este conversatorio es enfocados en qué, ¿vale? Y hoy en día, a pesar de vivir en una sociedad mayormente materialista, podríamos decir, ¿no? Yo creo que cada vez más, pues, el enfoque de las sociedades es materialista. Escuchamos cada vez más entre los grandes emprendedores una filosofía. Y digo emprendedores porque hoy en día está muy de moda, ¿no? Y hablamos siempre un poquito de la actualidad. Está muy de moda el tema del emprendimiento digital, el marketing digital, ¿verdad? Y todo lo que son negocios digitales. Pues para los que han mirado un poquito acerca de esto, ¿no? O tienen una idea, seguramente han escuchado que muchos comparten esta filosofía. Y es la siguiente. Dicen que la clave del éxito, de tener éxito en estos negocios, ¿verdad? Es no enfocarse solamente en ganar dinero. Y sé de algunos que hasta han escrito libros acerca de esto y que se han convertido pues en superventas. Y dicen esto, ¿no? Los grandes, los duros, ¿no? Del tema del marketing, que la clave del éxito radica en no enfocarse solamente en ganar dinero, sino también en ayudar a otros a que alcancen sus metas, ¿no? Como estar enfocado no solo en el dinero, sino que el dinero es como un medio, pero que tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber como siempre ayudar a alguien, ayudar a algún tipo de causa benéfica o simplemente inspirar a otros para que ellos también alcancen sus metas. Y a pesar de que el emprendedor consigue lo que quiere, ¿no? Que al final, pues, si lo miramos bien, ¿qué es lo que se quiere cuando emprendes? Bueno, uno de los objetivos que tiene es ganar dinero, ¿no? A pesar de que el emprendedor consigue lo que quiere, supuestamente está enfocado en un propósito mayor, que se trata de ayudar a alguien más. Y es muy común, no es raro encontrarte en este tipo de cursos de emprendimiento, de marketing digital, encontrarte un tinte espiritual, ¿no? Como meditación, yoga, no sé, como entrar en una situación, ¿no? De llegar al nirvana, te vas a encontrar este tipo de cosas, ¿no? O algunos principios espirituales, algunos dicen que son principios de la Biblia. Entonces, esto es muy común. Y en base a esto, ¿no? A esta filosofía o esto que está muy de moda, pues yo quisiera lanzarles esta pregunta, ¿no? A ver quién puede contestar a esto. ¿Ustedes creen que esto, ¿no? El que esté de moda este tipo de filosofías, se debe a una necesidad en el ser humano de descubrir un propósito mayor? ¿Qué opinan de esto? Pido la palabra. Yo considero que sí, hay una fuerte conexión entre que el hombre, como ser social propio, necesita una dirección, necesita un propósito mayor.
cuando se habla de emprendimientos que ahora están vendiendo no solo productos, sino están vendiendo experiencias, y a través de estas experiencias, no solo del consumidor, no solo del que produce, sino también el hecho de poder ganar un aspecto social, en el sentido de que pueda ayudar a alguien más. ¿Por qué? Porque el hombre, nos estamos desarrollando, como bien dice David, en una sociedad que cada vez es más consumista, más materialista, se da cuenta que esta no es la clave ni de la felicidad ni del éxito. Entonces necesita una vía de escape. ¿Y dónde lo puede encontrar? En el hecho de ayudar a alguien más. Entonces sí considero que hay una necesidad del ser humano, siempre la hubo, y que hoy se está tratando de cubrir con esta filosofía de que debemos estar orientados a un sentido más espiritual. Independientemente de que si sea correcto o no, sí está conectado. Y creo que nosotros como cristianos debemos enfocarnos y dirigirlos para un lado más donde Jesús sea ese centro de espiritualidad. Está muy bien ayudar a los demás, por supuesto, eso también lo dice la Biblia, pero no debemos olvidar el foco principal, ¿no? Que es Cristo y el mensaje que Él trae para nosotros. Y eso creo yo es lo más importante, encontrar en esta necesidad que tiene el ser humano, encontrar que Dios sea parte de esta necesidad. Sí, Ok, a ver, ¿alguien más? yo me gustaría, estoy de acuerdo con lo que dice. Espérate, que te he perdido la pantalla, no me acuerdo tu nombre. Keila, ¿no? Sí, Keila. Estoy de acuerdo, es verdad, porque incluso desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, se dice que la felicidad no es solamente enfocarte en ti mismo, sino enfocarte en hacerle bien a otros. Lo que sí es verdad que si te pones a darle vuelta, entonces al final el enfoque vuelve a estar en ti, ¿no? Estás ayudando porque al final tú vas a estar mejor ayudando a otros. No sé si, si le das la vuelta, es un poquito así. Y sí, además en el sentido espiritual, cada vez más, incluso en España, que es una cultura ultra materialista. Yo que trabajo en un gimnasio, por ejemplo, veo mucha gente que le encanta solo ir a yoga, por ejemplo, ¿no? Que es una forma de desconectar, dicen que están todo el día con el estrés y es un momento de parar, de pensar, como un poquillo de, ¿sabes? De soltar cargas, digamos, pero también te hace pensar, vale, en qué estás soltando las cargas, porque tú sales del yoga y vuelves a tu estrés y a tus cargas, ¿no? Y es como, venga, este tiempo me hace mucho bien a mí, pero en realidad, por ejemplo, el cristianismo, lo bueno es que tú dices, me desestreso y suelto mis cargas, por poner una comparación con el yoga, que nadie me mate, pero tú sueltas tu carga en Dios y confías que Dios lleva tu vida, ¿no? Y yo creo que un poquito la cultura materialista de hoy en día decepciona y te das cuenta también que destruye a muchas personas. Si tu enfoque solo es el dinero y el beneficiarte, la gente se da cuenta de eso, que es destructivo y decepciona mucho. Entonces, al ver las consecuencias, todo el mundo piensa e intenta descubrir esa espiritualidad que le hace bien. Yo también quiero decir algo. Okay. Bueno, estoy de acuerdo con Jonathan y Keila, pero también quería aportar que el hecho de andar buscando el éxito, el dinero, ahora en estos mercados, porque son muy populares, o sea, ya no hay persona que tal vez no sepa de qué se trata, ya todos saben, ¿sí? Pero entonces a veces, a mí me parece que como cristianos necesitamos utilizar también y entrar en esa esfera y mostrar realmente a Jesús de la manera correcta, porque a veces yo creo que muchas personas están llegando al yo, ¿sí? Y pocas personas están en búsqueda de Jesús mediante el éxito, ¿sí? El éxito lo están viendo solo dinero. Entonces yo creo que es necesario que sí, el ser humano está en la necesidad de buscar un propósito mayor. Pero si entras a los mercados, a esta nueva tecnología, todos estos mercados, yo creo que sí, entramos con el propósito correcto, es mostrar a Jesús también allí. Yo creo que muchas personas a través de eso, si ayudamos, podemos conocerlo. Entonces yo quería como aportar eso, que pudiéramos nosotros, si estamos en esa área también conociendo esos mercados, que podamos llevar a Jesús a la gente, ya que estamos ayudando también al otro. Entonces quería decir eso. Ok, muchas gracias. Una cosa, antes de pasar a una siguiente pregunta,
quiero preguntarte a ti, Keila, que mencionabas un poquito al principio desde el tema del marketing y de que, bueno, que es una necesidad, pero ¿tú crees que esta filosofía, ¿no?, que está muy de moda de ayudar a otros, tiene que ver esto con lo del tema de las, si han escuchado de las generaciones, ¿no? Los millennials, los centennials, bueno, ahora la nueva generación son los alfa, ¿verdad? Los centennials, pues son aproximadamente desde finales de los 90, que pueden tener 20 años, pueden tener 22 años, 23 años, y dicen los expertos que una de las características de esta generación es el tema de la causa social o los derechos, ¿no? Como defender algo, ¿no? ¿Tú crees que realmente esta filosofía va conectada directamente con esto, que es puro marketing porque saben qué es lo que vende? No creo. Yo particularmente cuando leí estos estudios acerca de por qué esta nueva generación se está enfocando tanto a la causa social, medio ambiente, no quieren o protestan por cada, se levantan su voz y se quejan de buena o mala manera, pero lo hacen, o la última generación que lo hace mucho a través de redes sociales, ¿no? Se manifiesta a través de redes sociales. Creo que es una consecuencia al mundo que le hemos estado entregando, ¿no? Entonces, por ahí, yo siento que va por este lado. No siento que es una moda, considerando realmente. Lo que pude leer es que ellos, al ver el panorama tan, de verdad, no es trágico, es un panorama tan materialista, tan superficial. Hay una nueva generación que quiere hacer este cambio. Lo que sí puedo notar también es que este cambio lo están haciendo por un efecto de queremos hacer el bien por el mundo que está en caos, pero no lo están direccionando a un sentido espiritual, sino a un sentido social. Y creo que no debe haber una unión entre estos dos conceptos, tanto en un sentido social y espiritual, ¿no? Porque Jesús también nos ha dado la tierra y debemos cuidarla, debemos protegerla, hay que defendernos, ¿no? Pero respondiendo a la primera pregunta, sí, yo creo que simplemente es una respuesta al mundo que ellos están viendo ahora y que lo quieren mejorar. Y hay una gran oportunidad para nosotros de poder actuar y guiar este propósito que ellos tienen, en esta dirección que ellos quieren caminar. Muchas gracias, Keila. Hemos hablado de espiritualidad no solo ahora al iniciar este conversatorio, sino también en los anteriores. Ahora, pensando en todo lo que hemos hablado ahora al empezar y también en los antiguos conversatorios, ¿creen que si Jesús influencia nuestras vidas e ideales o nuestros propósitos, vamos a decir, debería estar eso ligado a dejar huellas no solo me refiero, también en otras personas, no solo en mis intereses? ¿Creen que Jesús debería influenciarnos de tal manera que nuestros propósitos afecten a otros? Sí. Vale. O sea, yo creo, si veo la vida de Jesús, veo que Él ha sacrificado toda su vida por los demás y que él no ha mirado sus deseos personales, sino que toda su vida Él ha servido a la gente a su alrededor. Y yo amo a Jesús y quiero ser más y más como Él. Y por eso veo que no se trata de mí, sino se trata de los demás. Y Jesús nos dice que si queremos seguirlo, debemos tomar nuestra cruz y, no sé la palabra, deny yourself. Niégate a ti mismo. Negarse a uno mismo. Crucificar a tu ego. Sí. Y eso es lo que yo veo de mi relación personal con Jesús, que no se trata de mí, sino en la relación que yo tengo con Él. Él me ha cambiado mi corazón y veo que quiero amar a los demás y quiero servir a los demás. Y no se trata de mí, sino se trata de cómo puedo yo
hacer una diferencia y cómo puedo yo servir a los demás a mi alrededor. Me gustaría agregar algo a lo que dijo Basti, que concuerdo completamente. Y lo clave de esta pregunta es cuando dijiste, Diana, Jesús influencia nuestras vidas. Yo creo que es importantísimo primero identificar si eso es una verdad en nosotros, si realmente Jesús está influenciando en nuestras vidas. Porque si es así, realmente al ser un influenciador se vuelve un ejemplo para nosotros. ¿Y cuál fue el ejemplo que nos dejó Jesús? Como dijo Basti, Él lo entregó todo, fue sumamente obediente y la palabra dice que Él se despojó de sí mismo. O sea, todos sus propios intereses, Él los echó por fuera porque tenía un objetivo, que era dejar huellas en otras personas y compartir lo que el Padre le había enviado a hacer. E incluso hay un versículo que a mí me gusta mucho en Mateo 5:16 que dice, dejen que las buenas acciones, que sus buenas acciones, brillen a la vista de todos para que alaben al Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que si realmente Jesús es una influencia para nuestras vidas, realmente Jesús es el ejemplo y es el centro, todas nuestras acciones deben ser buenas de tal manera que la gente al ver lo que nosotros hacemos, bueno, no nos diga, ay, qué chévere que eres, ni nada, sino que la gloria vaya directamente a Dios, que ellos puedan ver, bueno, esta persona está haciendo esto, pero hay una diferencia ahí, y que esas personas puedan quedar impactadas no por nosotros, sino porque vean al Señor en nosotros y eso haga que alaben al Padre. Entonces yo creo que sí es importante que si Jesús influencia en nuestras vidas, es vital, de hecho, que nosotros podamos influenciar en la vida de otros, dejar huella en la vida de otros sobre algo muy importante y trascendental, algo mayor a nosotros, que es nuestra vida espiritual, que es Cristo. Yo iba a decir algo pensando en Michelle, tú has puntualizado el tema de la influencia y estaba escuchando hace unas 2 semanas a Lucas Ley y estaba haciendo como una diferencia entre qué significa influenciar y qué significa ser popular. Me recordaste eso, ¿no? Tu comentario, y creo que a veces confundimos la popularidad con lo que realmente significa influenciar, porque él estaba puntualizando que influenciar tiene que ver con una transformación. Ser popular puede ser que te guste a alguien o incluso seguirlo, pero no significa que va a transformar tu vida. Y creo que de eso se trata seguir a Jesús en realidad. Que su influencia realmente tiene que tener como resultado una transformación, no solamente algo que es chévere, que es atractivo y me gusta, sino también, como decía Basti, se trata un poquito de llegar al punto donde nos negamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces... Steven, ¿querías decir algo? Sí, justamente escuchando los comentarios y respuestas de cada uno, me quedo con lo que dijo hace un momento, de la idea de no ser popular, ¿no? Sino hacerlo popular a Dios, ¿no? Y hago referencia a ello porque algunos conocen que, bueno, yo estoy metido en la parte artística, ¿vale? Y en mi iglesia comencé a conocer la parte artística, ¿no? Y conocí el clown, el mimo, y empecé a hacer el arte, pero para evangelizar, solo para evangelizar. Mi fin era usar el arte para evangelizar. Pero esto me llevó a que a la gente le gustaba lo que hacía. Entonces pasó de algo que lo usé para evangelizar y ahora, hoy en día, pasó a ser como un trabajo, ¿no? Entonces me costó mucho asimilarlo, me costó mucho. Pero encontré un propósito que yo, por ejemplo, nunca me imaginé estar al frente de mucha gente, ¿no? Entonces fue un propósito que Dios puso en mi corazón, en mi vida, y ahora hoy en día uso el arte para poder evangelizar y también un medio para poder trabajar, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo te lleva a varios lugares, inclusive pude también estar en Ecuador, en las misiones, ¿no? Entonces mi arte sirvió para poder llegar a muchos niños, ¿no? Y que esos niños puedan conocer a Dios a través del arte, ¿no? Entonces yo creo que Dios usa a cada uno de nosotros, y bueno, particularmente a mí me usó en el arte, y hoy en día lo sigue haciendo a través, ahora todo lo que es virtual, lo hacemos. Así que eso quería compartir. Ok, muchas gracias, Steven. Y bueno, y hablando un poquito de esto, de que en realidad, si Jesús está influenciando nuestras vidas, pues se supone que esto debería ligarnos a que nosotros también reproducimos el mismo modelo de Jesús, ¿no? De que no solamente
Bueno, me voy a acercar a Jesús para yo encontrar mi propósito, ¿no? Sino que prácticamente nuestro propósito, ¿no? Que viene también de Dios, siempre va a estar ligado con que yo también necesito dejar huella o afectar de manera positiva a otros, ¿no? Con la influencia espiritual que yo mismo tengo de parte de Dios. Y haciendo un poco de reflexión acerca de Jesús, que estuvimos hablando incluso en otra entrevista de Jesús, ¿no? De si él es un influencer actual, pero ¿por qué dejó huellas Jesús en su época? ¿Qué hizo diferente? ¿Qué es lo que hizo Jesús diferente? ¿Alguien puede contestar a esto? Vale, pues yo creo que principalmente Jesús se acercó a la gente que quizás estaba más rechazada por la sociedad, sin importarle su condición social, sin importarle la enfermedad que pudiera tener, por ejemplo la lepra, que estaba muy mal vista y nadie se quería acercar al leproso, él era el primero que se acercaba, que le hablaba, que le sanaba. Y yo creo que sabemos que Jesús es un revolucionario y vino a romper también los esquemas de religiosidad, de las leyes quizás, las tradiciones, y yo creo que dejó huella en muchos ámbitos, ¿no? En el hecho de eso, acercarse a gente, pues que los fariseos decían, pero ¿cómo te vas a acercar tú? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas? Y él, es que eso, vino a romper con la religiosidad y con los estándares, con las leyes que había. Entonces, yo creo que Jesús marcó una huella y revolucionó prácticamente todo, o sea, hablando en muchas áreas. Bueno, ¿Alguien más? agregando lo que dijo Jesús sí, obviamente fue alguien que es un ejemplo a seguir, ¿no? Yo siempre lo tomo así. Y lo que más me gustaba es que él caminaba mucho, ¿no? Compartía el mensaje, se acercaba a gente que uno lo ve, oye, pero Jesús, tú eres hijo de Dios, entonces, ¿cómo acercarte a esas personas que están leprosos, enfermos, ¿no? Pero él mantenía su humildad, lo que yo mucho rescato es la humildad con la cual iba a muchos lugares, ¿no? Y es un ejemplo para mí porque, bueno, también practico lo que es ir a hacer obras sociales, ¿no? Entonces, y yo a veces digo, wow, Jesús fue tan valeroso, tan esforzado que iba a pie, iba en burro a veces, ¿no? Entonces iba a varias ciudades, enseñaba y nunca se quejaba y nunca ponía pretexto alguno, ¿no? Entonces yo creo que bueno, a mí es mi ejemplo a seguir, así como a muchos, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que no voy a ser igual, pero trato de seguir el camino de Jesús. Ok. ¿Tú, Normita, qué opinas? Quiero añadir algo más. Yo pienso que una de las cosas por las cuales Jesús dejó una huella es porque sabía quién era, ¿no? O sea, sabía cuál es el propósito, qué es lo que tenía que hacer aquí en esta tierra. Y además de eso, sus palabras siempre iban acompañadas de sus acciones. Por ejemplo, habló de amar a los enemigos, pues Jesús nunca criticó, nunca, mejor dicho, le juzgó, le condenó a personas que le trataban mal, le criticaban o le juzgaban, que tú te juntas con esta persona, tú comes con los publicanos, o tú esto. Incluso cuando estaba en la cruz, cuando le estaban crucificando, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, por eso Jesús dejó esa huella, ¿no? Porque sus palabras iban marcadas de acciones. Ok, gracias, Normita. Voy a darle la palabra a Jonathan y después también a María Paula, y después vamos a leer un comentario o una pregunta que nos han hecho. Sí, bueno, un poquito me estaba haciendo pensar lo que compartían Salomé y Steven, que Jesús se acercaba a todo tipo de personas, y hay algo en concreto que me llama mucho la atención, que es cuando dice que Jesús se acercaba a gente de mala fama y que también le decía que era amigo de pecadores. Y es muy curioso porque a lo mejor Jesús se iba a comer a casa de
de Zaqueo, que era como un traidor para los judíos, era, ¿sabes? Y muchas veces nosotros vemos a personas de mala fama, ¿sabes? No solamente, por ejemplo, por decirlo así, tirados en la calle o gente con enfermedades que no te apetece acercarte, sino también gente que a lo mejor desde un punto de vista de fuera son malos, ¿no? Tienen como que tienen un mal corazón. Y Jesús lo que hacía era, se iba a comer a su casa y le perdonaba los pecados. Y también es como una forma de ver, muchas veces actuamos porque de una manera, porque necesitamos un perdón y también necesitamos un propósito más grande. No sabemos lo que le llevó a Zaqueo a tomar esas decisiones, ¿no? Pero Jesús se acercó y lo que hizo fue tener intimidad con él y le transformó. Yo quería añadir Gracias. a la pregunta de por qué Jesús dejó huella, y algo que estaba pensando mientras los chicos contestaban era de que Jesús caminó siempre en el centro de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces él sabía con el propósito que venía a la tierra, ¿sí? Que era perdonar los pecados de todos nosotros, ¿sí? De morir, de aunque el otro, tal vez aunque el otro le dijera que no, aunque el otro lo tratara mal, Jesús no solo lo intentaba, Jesús lo hacía. Jesús iba donde otras personas no lo hacían. Entonces yo creo que cuando Jesús y vino del cielo a la tierra, ya sabía para qué venía y caminó según ese propósito, esa voluntad, que era estar, porque dice que él no venía por justos, sino por pecadores. Entonces, por eso muchas veces yo creo que lo señalaban como, ¿y este porque está con tal? Si es el malo, no, pero es porque Jesús sabía y él se interesaba en sus corazones. Y yo creo que a nosotros también nos debe interesar eso, los corazones de aquellas personas, tal vez, aunque muchos las rechazan, aunque muchos no les dan el valor que tienen en Jesús. Entonces, yo quería añadir eso, que Jesús dejó huella porque él sabía el propósito mayor, grande, que era venir y salvar y perdonar cada uno de nuestros pecados. Perdón, vamos a leer un comentario o una pregunta que nos han hecho desde Rumanía. Aquí dice inglés, pero la voy a traducir. Dice, ¿cómo hacer la diferencia en estos tiempos donde vivimos aislados, cada uno con su familia y nadie está interesado en ver por otros o ver qué es lo que otros están haciendo a causa de la circunstancia que estamos viviendo en este tiempo? ¿Cómo podemos marcar la diferencia, ¿no? Teniendo en cuenta en este tiempo de pandemia, vamos a decir. Esto es una pregunta abierta, ¿vale? Que nos la han hecho en Facebook. ¿Y cómo piensan que podemos hacer la diferencia o dejar huella en este tiempo? ¿Alguien tiene alguna idea creativa? Hola. Basti. ¿Puedo? Va. Sí, sí. Pues, Basti y después Steven. Okay. Yo creo que en este tiempo que podemos hacer la diferencia con pasos pequeños. Por ejemplo, si tenemos a un vecino que es mayor de edad y no puede ir a hacer las compras, podemos preguntarle si necesita algo, y haciendo estas pequeñas acciones enseñamos a esta persona respectiva el amor de Dios y el amor de Jesús, y entonces esa persona ve a Jesús en nosotros. Y creo que no debe ser, podemos empezar con algo pequeño o simplemente quizás sean palabras bonitas, o no sé, simplemente lo que he dicho, de ofrecer ayuda, y
quizás ellos no tengan a nadie a su alrededor y simplemente escucharlos, lo que ellos tengan en su corazón, sí. Ok, ok, gracias, Basti. Mira, con acciones, lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Lo que esté a nuestra mano. Steven, ¿tú ibas a decir algo con respecto a esta pregunta? Sí, justamente como lo había mencionado, ¿no? ¿Qué hacer en estos tiempos? Y bueno, creo que hacer lo que estamos haciendo quizás ahorita, en lo virtual, ¿no? Hoy en día, bueno, personalmente yo hago visitas virtuales, ¿no? Yo acá en Perú voy a hospitales, iba a hospitales, mejor dicho, antes de la pandemia, a poder llevar arte a los niños, adolescentes, mayores, todo, y hablaba de Dios también. Ahora, hoy en día no puedo ir a los hospitales, ¿qué hago? Entonces, hemos llevado con un fin en los hospitales de visitarlos cada semana a un paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 20 minutos con los pacientes o personas que necesiten y le hacemos pasar un tiempo ameno y también hablarle de Jesús. Él es la única esperanza y Él es el mejor amigo que podemos tener en esos tiempos, ¿no? Porque muchos están a sus amigos que no puedo verlo, no puedo viajar, no puedo salir. Pero uno de los mejores amigos que está siempre ahí es Jesús. Entonces, yo de manera virtual, y bueno, creo que muchos también hacen eso, ¿no? Y también con contenidos virtuales, a través de videos, saludos, flyers, ¿no? Entonces, de esa manera creo que podemos contribuir en estos tiempos, ¿no? Nos cuidamos desde casa y desde casa compartimos a Jesús. Yo creo que las respuestas están siendo súper buenas, ¿no? O chévere, o bacano, o guay en España. No sé cómo se dice en rumano, spruki o algo así, no sé. Pero está siendo muy bueno. Yo voy ahora con otra pregunta. A ver, ¿seguir a Jesús y sus propósitos significa hacer cosas que no queremos con resignación, con sufrimiento? Esa es la pregunta. Yo creo que es clara, pero pongo un ejemplo. O sea, ¿seguir a Jesús significa que Jesús o Dios dice ahora, vale, yo me encargo ahora de tu vida y ahora se hace lo que yo quiera? Olvídate de ti, olvídate de tus sueños, de tus cosas, y ahora yo decido por ti. Bueno, es una pregunta bastante, bastante potente. La otra vez conversando con un amigo, llegamos como a una frase, como un pensamiento que teníamos, y coincidimos en que la vida cristiana es al mismo tiempo una fiesta y un funeral. Es una fiesta porque, bueno, lógicamente nacemos de nuevo, hemos sido hechos nuevos, nuestra vieja naturaleza se supone que quedó hasta ahí, pero también es un funeral porque mientras sigamos aquí es una constante lucha y debemos morir a nosotros cada día. Y de hecho Juan 3:30 dice que es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Creo que ese es un pensamiento que debemos tener a diario. Y sí, seguir la voluntad de Dios muchas veces implica la palabra resignación que tú mencionaste. Puede sonar un poco dura, pero realmente la resignación desde un punto de vista de que lo haces por amor a alguien que es más grande que tú, por amor a Dios, sabiendo que Él tiene planes de bien, se vuelve buena. Es una resignación de saber, ok, mi vida te pertenece, mis sueños te pertenecen, mis planes tú los conoces y te pertenecen, y a la final me resigno a que obviamente su voluntad es mejor que la mía, y donde quiera que Él me mande o lo que sea que me envíe a hacer, puede que me cueste realmente, y eso va a implicar que tenga que morir. Ahí está la parte del funeral, pero siempre lo que está dentro de su voluntad es 1000 veces mejor de lo que yo pueda en mis propias fuerzas o en mis propios planes decidir para mí. Es lo que mencionaba Basti, me parece, negarse a sí mismo y seguirlo. Puede costar, implica de hecho sufrimiento, pero también la Biblia nos habla de que si somos parte de su gloria, si estamos llamados a ser parte de su gloria, junto con Él también debemos ser parte de su sufrimiento. Si Él vino siendo el mismo Dios a entregarlo todo, a sufrir, pues bueno, estamos llamados como hijos también de Dios ahora a hacer lo mismo, entregar prácticamente nuestras vidas en sus manos y gozarnos en que en sus manos todo va a estar bien, de cierta manera.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Michelle. Es verdad que la misma Biblia lo dice, ¿no? Que hay que padecer muchas veces, dice lo de negarse a uno mismo. Pero yo creo que al final, no sé, por ejemplo, la Biblia también habla como de los frutos, ¿no? O los resultados de vivir por el Espíritu, de tener una vida llena y que son gozo, es decir, alegría, es paz. Y yo creo que es como decía ya al principio, de que muchas veces, como del punto de vista del marketing y tal, se quiere vivir por una causa mayor, porque al final el materialismo nos da la felicidad, ¿no? Y yo creo que seguir a Jesús también es vivir por una causa mayor. Y yo creo que es como, bueno, yo como trabajo con el deporte, hay mucha gente que viene al gimnasio odiando el deporte o el ejercicio y como que le empieza a cambiar poquito a poco el chip con respecto al deporte y después que necesitan hacer deporte, lo disfrutan, ¿no? Y como que cambia tu forma de ver las cosas. Y yo creo que con Dios, aunque claro que está el negarse a uno mismo, que muchas veces te apetece ser egoísta, porque es que somos así, somos egoístas, pero yo creo que al final es una vida que disfruta y además también, por ejemplo, dice la Biblia que Dios nos ha dado a cada uno diferentes capacidades, ¿no? Algunos es animar, otro es dar a otros, otro es enseñar. Y yo creo que también el sentirte que tú eres útil para algo, eso lo disfrutas. Es algo bueno. Que está claro que están las dos caras de la moneda, pero yo le veo también una parte de disfrutar y de sentirte lleno con eso. Yo también quería decir algo y es acerca de que a veces se malinterpreta tal vez la palabra resignación, porque es como algo que no queremos, pero yo creo que pasa porque estamos saliendo de nuestra zona de confort. Entonces, cuando salimos de nuestra zona de confort, nos sentimos en peligro, sentimos que es algo nuevo, es algo que tal vez no voy a hacer bien, pero yo creo que cuando nosotros decidimos hacerlo por amor a Jesús, entonces allí es cuando las cosas cambian, porque yo puedo poner un ejemplo, digamos, en Misiones. Hay muchas personas que ir a una comunidad indígena no es lo que ellos quieren, no es lo que ellos quisieran hacer, pero por amor a Jesús lo hacen. Y cuando llegan a ese lugar, ven cómo Jesús es reflejado a través de cada persona y por qué Él quería que fuera ese lugar para que Él fuera moldeado. Entonces yo creo que sí debemos salir de nuestra zona de confort, pero yo creo que más resignación, como de, ay, es como, voy a salir de mi zona de confort, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que por eso es que necesitamos todos los días estar en una constante relación con el Señor, para que realmente, que cuando Él nos diga, ve y haz esto, no dudemos, no titubeemos, sino que realmente tomemos la decisión de decir, sí, es por amor a ti y lo voy a hacer y voy a ir a ese lugar, no obligado, sino no, voy a ir con el corazón dispuesto a que tú me hables, a que tú obres en mi corazón y a que yo pueda hacer luz en ese lugar donde tú me estás enviando a ir. En este caso, hablando como en parte de un lugar misionero que no le guste ir. Sí, súper esta respuesta. Es verdad, nosotros sabemos que no tenemos un Dios malo, ¿no? Que Dios no te va a enviar, como estaba diciendo Mapa, no te va a enviar a un sitio para que tú sufras, ¿no? Yo conocí a una chica que yo creo que estaba un poquito confundida, ¿no? Porque decía que Dios la mandaba a las misiones, pero para el sitio donde la estaba mandando, que no me gusta la cultura, no me gusta la comida, no me gusta esto, lo otro, era como una carga súper grande para ella. Entonces, está claro que nuestro Dios no es así. Dios no te va con un látigo detrás tuya, no, tienes que hacer esto, vas a sufrir. No, yo creo que tenemos un Dios bueno que tiene, como ha dicho Michelle, tiene grandes propósitos, que sus planes son mejores que nosotros, y es verdad que a veces pues nos va a costar, pero como la vida misma, hay situaciones en la vida donde es tristeza, te cuesta, ¿no? Pero después hay momentos plenos, y yo creo que vivir bajo la voluntad de Dios, servir a Dios, es lo más pleno que puede haber, aunque haya momentos difíciles, ¿no? Pero Dios no es ese Dios que me va a mandar a África a comer nada más que tierra y grillo, no sé.
No, Dios no es así. Si tú no tienes la pasión por los grillos y los saltamontes y los bichitos para comértelos, Dios no te va a mandar a un sitio que se coma eso. Y yo pienso también que se trata un poco de la disposición de nuestro corazón, que cuando decidimos agarrar ese llamado o aceptar el propósito de Dios, Él se encarga de trabajar en nuestro corazón. Entonces no creemos que sea tan así. Y bueno, yo sí quería añadir 2 preguntitas. La primera sería, ¿se puede seguir el propósito de Dios y a la vez alcanzar nuestras propias metas? ¿Qué pasa? Que muchas veces pensamos que aceptar el llamado de Dios o seguir el propósito de Dios va separado de mis sueños y de mis metas. Entonces, ¿realmente se pueden unir estas 2 cosas? Esto sería la primera. Y la segunda es, ¿le importa o crees que a Jesús le importan mis metas? ¿Alguien puede contestar a esto? Y a mí me gustaría comentar sobre esta pregunta y no sé si tengo permiso de hablar desde mi experiencia personal, ¿no? Sí, claro. Sí, definitivamente yo sí creo que se puede seguir el propósito de Dios y metas personales, en el sentido que Dios obra tanto en nuestro corazón, es nuestro Padre, eso es algo que yo siempre me gusta recalcar. Sabemos que es un Dios omnipotente, que es un Dios que nos cuida, es un Dios también que tiene celo de nosotros, todo, pero es nuestro Padre. Y como Padre que es, nos conoce nuestro corazón, conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Cuando el Señor sabe cuáles son los propósitos, cuáles son los anhelos de nuestro corazón, también Él se encarga de decirnos, porque eso firmemente estoy segura, si eso está alineado a su plan o no. Él no nos va a mandar algo que no querramos hacer. Y cuando pedía la palabra con respecto a mi experiencia personal, yo, por ejemplo, yo estoy ahorita viviendo en Rumanía, que es Europa del Este. Yo nací en Perú, me crecí en Perú, y algo que yo quería mucho antes de emprender este viaje, que yo ya llevo aquí 10 meses, yo quería tener un trabajo estable en Perú, quedarme en Perú y formar mi vida en Perú. Si bien es cierto, tenía este sueño de estudiar afuera, era un sueño personal de niña, pero sentía que no era capaz, que tal vez las situaciones económicas y tantas cosas. Y el Señor habló, realmente fue una oración que yo siempre recalco y siempre que tengo la oportunidad la comento. Y le dije sí claramente al Señor porque estaba en una etapa muy triste de mi vida, no sabía qué hacer, no tenía trabajo, no había dinero para emprender un viaje, pero no sabía si me iban a dar la beca o no. Y le dije al Señor, Señor, tú sabes mi corazón, pero también sé que tú sabes dónde tú quieres que yo vaya. Así que dime, si esta propuesta de trabajo me acepta, yo me quedo acá en Perú y continúo aquí. Pero si tu plan en mi vida es que yo haga mis estudios y lo haga lejos de mi país, lejos de mi familia, en otro continente, al otro lado del mundo, lo acepto. Y en 3 días, en 2 días o 3 días, una propuesta de trabajo me dijo que no, que ya estaba avanzando todas las entrevistas, me dijo que no. Y la embajada dijo sí. Y entonces fue una respuesta así directa del Señor. Él sabía mi propósito, él sabía mi sueño, mi anhelo de estudiar. Y cuando llegué aquí, he tenido la oportunidad de formarme en conferencias para misiones. He podido viajar a Alemania, he podido viajar a Hungría, ¿no? Entonces voy viendo realmente cómo el Señor conoce mi meta personal y al mismo tiempo también lo va alineando con el plan que Él tiene para mí. Y créanme que ha sido muy difícil de entenderlo, no es algo que se entiende de un mes a otro, de 2 meses, no. Yo llevo 10 meses aquí y les puedo decir así que ha sido un proceso muy lento, doloroso, sí, a veces, pero realmente el Señor nos sostiene de una manera y leer la Biblia ha sido algo que me ha ayudado muchísimo para poder sostenerme en este proceso de que no entender por dónde quiere ir, por dónde estoy bien o no estoy bien, Señor, dime, y dejarse guiar por Él, ¿no? Y respondiendo a la segunda pregunta, que es si le importan a Jesús mis metas, definitivamente, definitivamente. Él sabía mi sueño que era estudiar en Europa, y le importó, y ahora estoy aquí, estudiando aquí, aprendiendo y rompiendo muchos esquemas, muchas también ideas que tenía, no solo en el sentido social, espiritual, cognitivo, todo. Y sí, al Señor le importa, a Jesús le importa y Él sigue obrando. Y yo espero que siga obrando en mi vida para
para poder también ayudar a otros a entender que no tenemos que renunciar a nuestros sueños, que quizás debamos replantearlos, sí, pero va a ser con el propósito y con la dirección del Señor, y créanme que va a ser muchísimo mejor. Muy bien, Keila, muchas gracias. Pues yo también pienso que sí se pueden alcanzar metas personales sin salirse de la voluntad de Dios, porque muchas veces es Dios quien pone ese anhelo en tu corazón de hacer algo y que es su propósito. Una persona, por ejemplo, que se quiere ir a la India, tiene ese deseo en su corazón de servir, de ayudar a los demás, y quizá eso, Dios le ha puesto eso en su corazón porque es su propósito. Pero es verdad que muchas veces tenemos deseos en nuestro corazón que no son el propósito de Dios, y por eso no quiere decir que sea algo malo, de apartarte de sus caminos o lo que sea, simplemente que no es su propósito, por ejemplo, de estudiar cierta carrera, por ejemplo, medicina. Pues no tiene nada de malo estudiar medicina, pero a lo mejor no es lo que Dios tiene para ti. Entonces, sí se pueden alcanzar metas personales, porque como ya he dicho, muchas veces Dios quien pone ese deseo en tu corazón, y cuando lo alcanzas, tienes esa paz y esa plenitud de que sabes que estás en la voluntad de Dios. Pero cuando no es la voluntad de Dios, eso no significa que sea malo, pero no es la voluntad de Dios. Y aún así, pues, como ya se ha dicho, a Dios sí le importan nuestros deseos, nuestras metas, pero sí que Él se encarga de que cuando hay algo que quizá no nos gusta demasiado del plan de Dios, pues Él se encarga de que podamos hallar esa paz haciendo su voluntad y esa plenitud. Yo también quería contar como una pequeña experiencia acerca de eso. Básicamente, como aproximadamente como a los 6 años yo empecé a jugar fútbol, y mi sueño era ser futbolista, estudiar en una universidad donde pudiera estudiar y pudiera jugar. Pero aún así estaba mi amor por Jesús. Siempre desde pequeña estuve ese llamado a las misiones. Cuando yo salí del colegio, yo, bueno, no tenía un rumbo claro. Entonces yo decido hacer mi escuela de misiones, y de ahí empiezo a decir, bueno, entonces yo le decía al Señor, y entonces el sueño que yo tengo, o sea, como reclamándole, Señor, ese sueño que yo tengo de ser futbolista, ¿dónde va a quedar? ¿Sí? Y a lo largo del año pasado, cuando yo fui a Ecuador de misiones, el Señor habló mucho a mi corazón. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el fútbol y me gusta enseñarlo, pero también el Señor meses atrás me había hablado de que Él me había puesto en la esfera de gobierno. Y yo, ¿cómo va a ser que voy a estar en la esfera de gobierno y quiero ser futbolista? O sea, no lo entiendo. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a una comunidad indígena, yo entendí por qué debía primero estudiar una carrera, que en este caso sería Derecho, pero cuando terminara mi carrera de Derecho, me gustaría, y es el sueño que Dios ha puesto en mi corazón, es ir a una comunidad indígena y enseñar fútbol, y enseñar a cada uno de estos niños que desean. Y además de eso, ¿para qué estar en gobierno? Porque hay muchos derechos que les son vulnerados a ellos, ¿sí? Y sueños más grandes, sueños más locos que Dios ha traído de eso. Entonces yo entendí que cuando yo decido morir a mí, cuando yo decido hacer su voluntad, caminar en su voluntad, Él no olvida mis sueños, sino que ya no son mis sueños los que mis sueños los cumpla Él, sino que Él cumpla sus sueños en mí. Entonces eso lo he entendido, y nuestras metas, claro que sí le importan. O sea, no, a veces nos frustramos, decimos cuándo va a llegar, pero es en el tiempo de Él, porque a medida que pasa el tiempo, Él nos va a ir moldeando y nos va a ir preparando para ese resultado final, para ese propósito mayor, tal vez que estábamos hablando al inicio. Entonces, eso es lo que yo quería compartir, como los sueños de Dios en nosotros se cumplen, y Él no olvida esos talentos que nos ha dado. Muy bien, muchas gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, y creo que se trata de eso, de no tanto renunciar a nuestros sueños, sino más bien como replantear, y Dios se encarga. Por ejemplo, en el caso de Steven, hemos tenido la oportunidad de conocerle y de verle trabajar en persona, así disfrazadito, que lo hace todo súper bien y llega un montón a la gente, sabe cómo hacerlo, y veo que disfruta con su trabajo, pero a la vez está sirviendo a Dios. Y es un poco lo que estamos haciendo nosotros aquí, que a través del deporte
que es algo que nos apasiona, podemos alcanzar a otras personas. Entonces, si realmente nos disponemos, ponemos nuestras vidas en manos de Dios, Él se va a encargar de alinear todo eso, y creo que no se trata de dejar de lado nuestros sueños. Al contrario, Él quiere que se cumplan, que se hagan realidad. Me anima un montón escuchar a cada uno desde su experiencia, más o menos, porque creo que de eso se trata, conocer a Dios, ¿no? Pero una cosa que estaba diciendo Salo, que es así, Salo, como tú lo estabas hablando, que el Señor pone en nosotros un deseo, me refiero, es verdad que en nuestra vida hay muchos deseos, como tú estabas comentando, pero que hay deseos que son puestos por Dios mismo. Cuanto más cerca y más afinados estamos de Dios, o no sé cómo explicarlo, cuanto más deseamos escuchar la voz de Dios, yo creo que en la misma medida nuestros deseos se alinean con lo que Dios quiere. Entonces, eso creo que es una clave de a veces de decir, bueno, ¿y mis sueños tienen lugar en ese plan de Dios? Claro que sí, si es que nuestro corazón está, vamos a decir, pegado a la voz de Dios, ¿no? Me parece a mí como eso. Y voy a dar paso a David con un comentario que han hecho en Facebook. Ok, ahora después de esto voy a dar paso también a Michelle, que había pedido la palabra, ¿vale? Dicen, a criterio personal, esto es un comentario de Marco, desde Quito, a criterio personal en relación al tema de la conversación, creo que no existen claves, sino más bien pienso que haciendo lo que todos hacen, pero con excelencia, de esa manera pues se refleja el amor de Dios, ¿no? Esta es la opinión de Marco. Él opina que no es como que hay una clave, una fórmula matemática, sino más bien es como lo que hacemos, hacerlo con excelencia, y que de esa manera pues se transmite el amor de Dios. Michelle, ¿tú querías decir algo? Sí, algo como para resumir un poquito de lo que dijeron todos, y justo estaba súper conectado con lo que dice Diana. Está en Salmos 37:4, creo que lo hemos escuchado muchísimo, y dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, que a Jesús realmente le importan nuestros sueños, le importan nuestros anhelos, nuestras peticiones. Lo único es que Él quiere ser el centro de nuestro corazón, quiere que nos deleitemos en Él para que esos sueños y esos anhelos se alineen también con su voluntad. Principalmente Él quiere que nosotros le entreguemos el corazón, y Él se va a encargar de cumplir de una manera muchísimo mejor, a su forma, nuestros sueños y nuestros anhelos, o incluso cosas aún mayores de las que habíamos soñado y anhelado. Esa es como la clave, deleitarnos en Él. Ok, gracias, Michelle. Antes de pasar a la próxima pregunta, en todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Y en la pregunta que hacía antes David, ¿no? De si iba a ser como el negarse, solamente negarse, resignarse, seguir a Jesús. Yo quiero compartir algo que yo creo que esto muchos lo han pensado. Quizás no quieren decirlo aquí en público, pero yo creo que sí. ¿Quién no ha pensado que Dios me va a decir que me case con un feo o con una fea? Yo creo que eso a todos se le ha venido a la mente. Señor, por favor, seguro que me vas a poner a ese hermano, a esa hermana espiritual, pero que es feo o fea y no me gusta, ¿no? Yo creo que eso muchas veces nos ha rondado la mente, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no sé de dónde nos viene esta idea, ¿no? Bueno, y eso es como un ejemplo, es como un chiste solamente, ¿no? Pero es verdad que a veces al escuchar que el evangelio es negarse a uno mismo, que es sufrir, ¿no? Como lo hizo Jesús. Y sí es verdad, pero me gusta el ejemplo que puso Michelle, ¿no? De, bueno, ok, era un funeral y como una fiesta, ¿no? También. Es verdad, ¿no? Pues hay cosas a las que vamos a tener que renunciar, pero que cuando renunciamos a estas cosas, la gran diferencia aquí que no es como vamos a ser unos sufridores, no vamos a estar ahí sufriendo, sino que cuando, aunque nos cueste, nos desprendemos de algo, lo que viene después es un gozo, ¿vale? Y yo creo que esto es muy importante. No aplica aquí la anécdota esta de, bueno, ya cuando yo ya renuncie voy a mirar con gozo al feo o a la fea que no me gusta. No. Eso era un chiste solamente.
sino que en realidad tiene que ver con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? De que Dios incluso conoce nuestros gustos, sabe lo que necesitamos. Es verdad que a veces nosotros podemos estar pensando que lo que yo necesito o lo que a mí me gusta es esto, pero Dios sabe mucho mejor, hasta mejor que nosotros, qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Lo que pasa es que lo que dice David, no solo que Dios está pensando en nosotros, yo creo que es también la imagen que tenemos de Dios. De ahí viene este chiste que tú estás haciendo. Yo creo que sí, inconscientemente hay a veces una imagen de Dios de que Dios nos va a robar ciertas cosas que nosotros pensamos que no son muy espirituales. Yo creo que la historia de Jacob ha hecho mucho daño, ¿sabes? Porque, o sea, tanto esfuerzo y al final te dan primero a la fea, ¿no? No, pero luego viene la guapa también. No, eso, vamos a dejarla ahí. Yo creo que he pasado en esta historia, ¿no? Pero bueno, ¿ha habido alguien que haya dejado huella en tu vida? ¿Y qué produjo, no? Quiero pues abrir esta pregunta y a ver quién puede contestar. Estamos hablando de dejar huella. ¿Hay alguien que haya dejado huella en nuestras vidas? ¿Qué ha producido en nosotros y por qué? ¿Basti? O sea, se trata de del pastor de jóvenes. Él ha sido un mentor para mí y él ha dejado huella en mí porque él ha visto mi potencial y me ha ayudado a que ese potencial es que mi español ha ayudado a que ese potencial se forme en mí y él ha visto donde yo tengo mis fuerzas y cuando él vio eso, él me ha ayudado a llevarme al llamado que Dios tiene para mí y al propósito que Dios tiene para mi vida. Y es en el sector de evangelización y amor para las personas. Y sí, me ha ayudado como evangelizar y me ha enseñado el corazón de Dios y me ha ayudado a verme en mi identidad con los ojos de Dios, como Dios me ve a mí. Y eso me ha ayudado a ir al propósito que Dios tiene para mí. Y ahora sé que quiero también ser misionera y por eso también por eso hago lo que estoy haciendo ahora. Estudio enfermería para poder ayudar a los enfermos y así enseñar al amor de Dios a las personas haciendo lo que estoy haciendo. Lo siento por mi español, me resulta un poco difícil encontrar las palabras y expresarme. Hay que practicar más. No te preocupes. Steven. Sí, justo alguien que me motivó a las misiones fue un misionero justamente en Estados Unidos. Yo conocí al Señor a los 13 años y me entregué y recibí a Cristo en mi corazón a los 14 años. Entonces, ni bien a los 14 años a mi iglesia llegaban de varios países y justo llegó un misionero que se llama, hasta ahorita me acuerdo su nombre, que se llamaba Benjamin, era estadounidense. Entonces, la iglesia lo que hace es unir misioneros con un traductor y miembros de la propia iglesia. Entonces, lo que hacíamos, íbamos a varias casas a poder
evangelizar y todo ello. Y a mí me llamó mucho la atención algo que él tenía, era un cubo evangelístico. No sé si en sus países conocen eso. Es un cubo, o sea, cuadrado, muy llamativo, ¿no? Me llamó mucho la atención y mucho más también porque él usaba divertida y jugaba con la gente, mayor inclusive, adulta. Entonces era muy hermoso, me gustó mucho. Entonces me llamó mucho la atención el cubo y de la manera como evangelizaba que le dije si me podía enseñar. Entonces, a partir de ahí, desde los 14 años, como que ya sentía esa pasión de poder hablar de Jesús a las personas. Ir, tocar las puertas, ir a visitar a personas que no conocía, ¿no? Y también ir y a orar, porque mucha gente te rechazaba. Entonces, pero me motivó ese misionero que se llama Benjamin por la manera que evangelizaba y hablaba de Jesús. Y hoy en día ella ha sido una de las motivaciones, ¿no? Que también hoy en día también uso el cubo evangelístico para evangelizar y bueno, ahora, a Dios gracias, me dedico a poder hacer misiones aquí en mi iglesia, donde vivo y bueno, donde Dios me mande en realidad. Bueno, yo quiero comentarles algo, ¿no? Quizás muchas personas, cuando leo libros especialmente, me han inspirado, me han marcado la vida, ¿no? Especialmente, tengo dos personas así, después de Jesucristo, siempre he dicho, he leído bibliografías, por ejemplo, de Charles Spurgeon o también de David Wilkerson, que en su tiempo, en su época, marcaron la diferencia, como estamos hablando de dejar huellas, dejaron huellas que perduran hasta hoy en día, ¿no? Como realmente sabían quiénes eran y actuaron en base a que eran hijos de Dios cristianos y obraron conforme a lo que ellos decían que eran. Entonces, eran personas apasionadas y entregadas hacia la gente y amaban a Jesús. Eso es lo que de esas personas me han inspirado. Hay una pregunta en Facebook. Y dice así: ¿es posible que Dios permita que alguien en nuestra vida deje, vamos a decir, huellas dañinas para otros propósitos o con otros propósitos? ¿Qué pensáis de esta pregunta? Normita quiere responder. Nada. Yo creo que sí, o sea, no realmente sea el propósito de Dios de que seamos heridos, dañados o cosas profundas, ¿no? Pero es la maldad del hombre, ¿no? Que en muchos casos, en la niñez o hemos sufrido, digamos, ¿no? O algunos de una manera bien fuerte, otros quizás no tanto, pero es la maldad del ser humano. Yo pienso que esas cosas que nos ha dañado a nosotros, Dios lo usa así para un bien, para un plan mayor, ¿no? Algo para de ahí como de todo eso que ha pasado, de esos daños, digamos, que hemos sufrido, tal vez como hacer algo, como atraernos hacia Él, quizás mostrarnos que Él puede sanar, mostrarnos que Él tiene el control, mostrarnos que Él estaba en todo tiempo con nosotros, pero que no, Dios nunca va a decir, tú vas a sufrir esto, no, sino es la maldad del ser humano, pero que Dios lo usa para bien. Ok, Mapa, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quería añadir un poco a lo que estaba diciendo Normita, es que Dios utiliza esas heridas o esas huellas malas que nos dejaron para transformarlas y que el Señor se glorifique en esa debilidad, en ese daño que nos pudieron haber hecho. Yo creo que Dios, a veces dicen, no, Dios permitió tal cosa, Dios, pero es ver que Dios transformó lo que nos pasó, porque lo que decía Normita va en el ser humano, tal vez en dañar, en dejar huellas malas, pero el Señor es capaz de transformar eso y de que actúe en nuestra vida en algo bueno, que se convierta así en algo bueno, en algo que nos haga crecer y no en algo que nos dañe más.
Y sabemos que Dios es experto en restaurar, ¿no? En eso que la vida o que personas hacen daño en nuestra vida, pues Dios es experto en restaurar y encima para utilizarlo para bien, para ayudar a otras personas, como habéis dicho. Bueno, yo tengo aquí otra pregunta, ya estamos terminando, ya queda poco. A ver, ¿crees que para dejar huella es suficiente con ser buena persona o buen cristiano? Bueno, yo creo que depende un poquito de que si eso de buen cristiano va entre comillas, ¿no? Dice, es decir, si era un buen cristiano, sí, pero eso, si es buen cristiano, ya cambia la cosa. Yo creo que el sentido de decir ser buen cristiano es como decir que cumple los mínimos, ¿no? Que muchas veces dice, venga, tengo que hacer esto y esto y esto y ya me siento bien conmigo mismo y con Dios y ya he cumplido y ya sigo con mi vida normal, ¿no? Ese concepto erróneo. Yo creo que de esa manera no, porque al final tú sigues teniendo tus valores que dependen mucho de tu sociedad o de tu entorno o de lo que te influencie. Si tú tienes los valores, es decir, cuando tú te acercas a Jesús y lo conoces y lo descubres, es como que esos valores tú los absorbes, ¿no? Los valores no los puede transmitir la cultura, pero también Jesús te puede transmitir valores y entonces así puede dejar huella en otras personas. Y yo creo que es muy importante también que a veces pensamos en dejar huella como en hacernos famosos. Pero yo creo que dejar huella es personas en concreto de tu alrededor, que tú eres un buen amigo, un buen acompañante, ¿no? Que te edificas, que tienes un hombro en el que lloras también, ¿no? O también eres motivación a otros. Y yo creo que no solamente hay que soñar en grande, que sí, que por supuesto, sino que también hay que soñar en pequeño y también definir qué es lo que yo quiero para mi vida, en ese sentido. Que muchas veces tenemos ahí como, bueno, es que si sigo a Dios voy a perderme esto, tal. Pero si te pones a pararte y a pensar, dices, vale, quiero dinero, ¿cuánto dinero es suficiente? Ese va a ser el propósito de mi vida, ¿qué me va a costar? ¿No? Y es un poquito al final, si te acercas a Jesús, te das cuenta que sus valores son los más valiosos y es que te entran ganas de vivir por esos valores. Y ya está, definir dónde estás y hacia dónde quieres ir y cómo lo vas a hacer. Creo que son claves para dejar huella. Bueno, a mí me gustaría aportar con algo. Para empezar, me parece importante determinar que la pregunta decía si es importante ser suficiente, buena persona o buen cristiano. La Biblia misma nos dice que no hay bueno ni uno solo. En nosotros mismos no hay bondad, en nosotros mismos no hay realmente algo que podemos hacer buenas acciones, pero no somos buenos. El único que nos hace buenos es Cristo. Él es quien nos justifica, Él es quien nos hace aceptos delante del Padre. Entonces, lo suficiente para dejar huellas es Cristo. Cristo es suficiente. Y si realmente nosotros permitimos que Cristo obra a través de nosotros, vamos a poder realmente dejar huellas. Y yo creo, de manera personal, que uno deja huellas en otros, como mencionaba Diana hace un buen rato, la diferencia entre ser influencer y popular. Realmente tú puedes influenciar positivamente con Cristo en la vida de otras personas cuando primero te muestras real. Porque no sé, me ha pasado que hay personas que se muestran, no sé, como una santidad para mí inalcanzable, el nivel en el que esas personas se muestran. Entonces realmente yo no veo una persona que esté siendo procesada por Cristo. En cambio a mí me llama mucho la atención y han impactado mi vida personas que se han mostrado reales, que me dicen, ok, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por esta prueba o yo pasé por esta lucha y en Cristo encontré estas respuestas, pude aprender esto y ahora hago las cosas distinto. Para mí el primer paso es, bueno, tener a Cristo y luego de eso mostrarte real. Solamente creo que ahí puedes captar atención, la atención adecuada, porque la gracia de que tú puedas estar atravesando por una prueba, pero aún encontrarte gozoso, viene del Señor. Y lo segundo es que, bueno, no basta con mostrarse real y decir, estoy pasando en esta prueba, pero tiene que verse que cuando estás por esa prueba, Dios te está procesando. O sea, mostrar tu realidad, tu lucha, pero también mostrar la gracia de Dios a través de eso.
Y eso implica que la búsqueda por la santidad que tú tengas realmente se note. Y eso va a hacer que otras personas también, que se identifiquen con tu problema o con algo parecido, digan, bueno, yo estoy pasando por este problema, esa persona también, pero ella está en un proceso distinto. Esta persona está haciendo, Dios está haciendo algo en esta persona que le está llevando por buen camino. Eso me interesa. Yo creo que esa es la forma más sencilla, porque con nuestro día a día, con nuestro testimonio diario, podemos dejar huellas, no hay que hacer específicamente algo gigante, pero mostrándonos reales y a través de esa realidad mostrar a Cristo. Bueno, yo también quería opinar algo en esa pregunta. Estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Jonathan y Michelle. Y creo que cuando decimos buena persona o buen cristiano, tal vez suena como algo superficial, ¿no? Y yendo como a profundidad, yo creo que lo que decía Michelle es cierto, necesitamos mostrarnos como esas personas que aunque tenemos a Cristo, también tenemos luchas, también tenemos errores, también muchas veces dudamos, pero que con Jesús nosotros podemos sobrepasar eso y llegar a algo mejor que pasándolo en nuestras fuerzas. Y yo creo que dejamos huella en las personas cuando no solo lo intentamos, sino lo hacemos. Es como Jesús no intentó venir a salvar el mundo, sino Jesús vino a salvar el mundo, Jesús lo hizo acción. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros debemos ser. A veces decimos, sí, ser con nuestro testimonio, pero tal vez alguien nos habla mal y nosotros reaccionamos igual que lo haría tal vez una persona que no conoce a Jesús. Ahí es donde nosotros debemos dejar huella, que si esa persona tal vez me contesta mal, yo hago una respuesta amable porque sé que la respuesta amable va a calmar la respuesta que trae enojo. Entonces, yo creo que es como en las pequeñas cosas. En las pequeñas cosas nosotros dejamos huella y reflejamos a Jesús. Entonces, era como eso es lo que quería complementar a lo que ya había dicho Jonathan y Michelle. Sí, súper esa respuesta. Muchas gracias. Súper, bueno. Diana, ahora te dejo que hable. Déjame hablar a mí un ratito. No, sí, es verdad que un cristiano, ¿no? Que lo único que quiere es callar su conciencia, ¿no? Ay, hoy tengo que leer, tengo que orar un rato. Ese cristiano está claro que no va a dejar una huella en este mundo o a su alrededor. Yo creo que los cristianos, la gente que sigue a Jesús, que va a dejar una huella ahí a su alrededor y quién sabe si en el mundo, va a ser esas personas que se arriesgan, que no se conforman a la situación de su entorno o de su vida, ¿no? Entonces, son personas, yo creo eso, que personas como vosotros habéis dicho, que se lanzan, ¿no? Que se lanzan a lo que Dios diga y le obedece, y ahí seguro que por lo menos en su entorno, en su familia, en sus amigos más cercanos, va a dejar una huella. Yo quería, antes de darle paso a Diana para la conclusión, decir que en realidad a veces decimos esto de lo de buen cristiano o un cristiano ejemplar. A veces quizá podemos hablar de personas, ¿no? O la idea es una persona que, bueno, que sí está intentando agradar a Dios, pero aunque intentamos agradar a Dios, a veces nos estamos limitando a nuestra vida cristiana dentro del ámbito cristiano, ¿no? Entonces, a veces confundimos, bueno, mira, yo participo de un montón de actividades de la iglesia, soy una persona que ama a Dios, de pronto yo leo la Biblia, yo hago no sé qué estudios bíblicos y todo esto, y a veces nuestra idea puede ser que sumando todos estos puntos positivos, yo soy un buen cristiano, también en mi ámbito secular, donde yo estudio y trabajo, soy una persona pues que no tomo, que no voy a bailes, que tengo una vida ordenada, que soy buen estudiante, que no digo malas palabras. Y a veces el término buen cristiano, a pesar de que parece ser que te esfuerzas mucho en cumplir ciertas cosas, pero aún así puede ser que nuestra vida no está teniendo una trascendencia. Ahí pues yo creo que se tiene que añadir lo que decía Michelle, ¿no? Hombre, necesitamos mostrarnos reales, que somos de carne y hueso, ¿verdad? Pero también yo veo que también, pues no sé qué es lo que pasa o qué es lo que fallaría ahí, porque
si realmente vivo una vida de apasionamiento y de desear conocer más y más a Dios sin conformarme, yo creo que en algún momento Jesús me va a llevar a ponerme en mi corazón lo que Él desea, ¿no? Y eso debería de sacarnos un poquito del molde. Y yo creo que son aquellas personas que rompen los moldes los que dejan huella, ¿no? Porque la pregunta hace no sé cuántas preguntas, ¿no? Que se hablaba de Jesús. Él rompió el molde en su época. Él no fue solamente un judío correcto o un rabí correcto, un maestro correcto de la ley, porque quizá había muchos muy correctos, ¿no? Sino que él rompió el molde. Y a veces esto incluso puede traer como hasta críticas, ¿no? Sobre nuestras vidas. El hecho de dejar huella, los que dejan huella, a menudo son también señalados, ¿no? Como esta persona se está saliendo de los parámetros, ¿no? O esta persona está haciendo cosas que normalmente no se hacen. Y yo creo que esto es algo que deberíamos tener en la mente, que muchas veces dejar huella, a veces, no digo que siempre va a ser así, pero dejar huella sobre la vida de otras personas va a implicar que nosotros mismos estamos rompiendo algunos moldes. Muchas gracias, David. Bueno, hemos llegado al final, a la conclusión. Y la conclusión más o menos es así. ¿Cuál es la clave para dejar huella y no ser uno más? Y la verdad que en esta pregunta me gustaría que conteste todo el que quiera. ¿Cuál es la clave? Si es que hay ¿Cómo dejamos huella y no ser uno más? Por ejemplo, como decía Marco, que solo hay que hacer las cosas de manera excelente, ¿o hay algún tip más? Un tip no es como la respuesta bonita, redonda, que todos quieren que se diga, pero como un tip más sería el reconocer en qué punto estoy. Ser honesto conmigo mismo, decir, es que siempre, por ejemplo, soy muy perezoso y no lo sé. Pero tú, por ejemplo, cuando pones GPS para ir a algún sitio, si no tienes tu ubicación, y mira, y pega con ubicados, eso lo puedo usar. Si no tienes tu ubicación, no puedes llegar a tu destino. Entonces, yo creo que es súper importante saber de dónde estamos partiendo y ser honesto y decir, mira, estoy aquí, tengo que trabajar esto, o me dolió en el pasado esto y no he llegado a perdonarlo, por ejemplo. Muchas gracias, Johnny. A ver, ¿alguien más? ¿Qué opinan? Yo quiero opinar. Para mí, la clave para dejar huella es pedir a Dios la dirección y la fuerza para que nosotros seamos reflejo de su vida, la vida que Él tuvo aquí en la tierra, porque es muy difícil. Muchas personas piensan que ser cristiano es fácil, ¿no? O que simplemente nos escondemos tras la iglesia o tras buenos comportamientos, tras buenos hábitos, y no es así. Como hemos hablado en el conversatorio, es realmente una lucha. Entonces, pedir esa dirección para que nuestra vida, nuestro testimonio sea reflejo de lo que realmente es Jesús. Creo yo que esa es la clave, o una de las claves, porque hay muchas, cada uno tiene su opinión, de poder dejar huella en este mundo. Yo también quiero decir algo. Muchas gracias. Basti. Yo pienso que si Jesús es nuestro centro en nuestra vida, y si Jesús es la raíz donde estamos, donde tenemos nuestro fundamento, que vamos a traer fruto y vamos a hacer la diferencia automáticamente, porque su amor está en nosotros, y vamos a hacer luz en la oscuridad, y la gente va a ver a Jesús en nuestro interior. Y creo que eso viene de un amor hacia Él y de un corazón completamente entregado hacia Él, y de una intimidad
con Jesús y de una conexión con el corazón de Dios. Yo quisiera agregar algo también. Pienso mucho en esto que nos dijo Jesús alguna vez: ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el orden está en Dios, amarnos a nosotros adecuadamente para poder amar a otros. Yo creo que amar a Dios, pues bueno, eso ya es lo principal, lo primordial, tener a Cristo en nosotros, que su palabra se haga viva en nosotros. Lo siguiente, antes de amar al prójimo, tenemos que amarnos a nosotros mismos, y eso implica cultivarnos, permanecer en una búsqueda constante, prepararnos para, si vamos a dejar huellas, que dejemos las huellas correctas, que dejemos huellas sabiendo lo que estamos enseñando y no simplemente hablando por hablar o compartiendo algo que brevemente por ahí conocimos. Y amar al prójimo es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Preocuparnos en que hay personas allá afuera que sí necesitan escuchar el amor de Jesús, en algunos casos verlo, porque hay personas que no van a abrir una Biblia o no les interesa hablar de Jesús, pero somos nosotros, de cierta manera, el reflejo de Jesús que ellos sí ven a diario. Entonces, dar de gracia, procurar ser intencionales en las acciones que realizamos, porque a veces solemos encerrarnos en nuestra propia iglesia, solo entre nuestro grupo de cristianos, y ahí vivimos y para ellos compartimos, pero hay personas afuera que necesitan también empezar a vivir la vida que Dios tiene preparado para ellos, pero para eso necesitan conocerlo y para eso el Señor también nos llamó. Eso. Sí, solo para agregar algo nada más. Sí. ¿Vale? Steven, sigue. Dale. Sí. Bueno, básicamente, hacerlo con alegría. Con alegría todo, pastor. Lo que hagas, hazlo con alegría, ¿no? Y comparte lo que te gusta, ¿no? Que es compartir de Jesús. Y compártelo con mucho amor, ¿no? Y sobre todo humildad. Eso te va a ayudar mucho. Va a ayudar mucho. Ahora sí, como ya lo han dicho, creo, no sé si será una clave, ¿no? Pero creo que tener una relación, esa comunión íntima con Jesús, conociéndolo cada vez mucho mayor va a ser nuestras acciones hacia los demás, ¿no? Porque sabemos quién es Jesús, qué le gusta, qué no le gusta, entonces en base a mi relación con Jesús voy a dar a otros también. Y todas las palabras o todo lo que predico, digamos, voy a llevar de la mano con las acciones, o voy a tratar de lo que yo predico acerca de Jesús, de quién es Él, de su amor, voy a tratar de llevar también a la práctica con mis acciones. Entonces ahí estaré como dejando una huella en el resto, ¿no? Muchas gracias, Normita. Mapa, ¿tú querías también aportar algo? Ok, Mapa, sí, tú concluyes. Ay, bueno, yo quería decir, iba a decirlo de también nuestra relación con Dios, pero también quería decir que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y ya lo tenemos en nuestro corazón, es necesario que nosotros recibamos ese llamado y ese propósito con el que Dios nos trajo al mundo, ¿sí? Entonces, todos nosotros estamos en una esfera, en alguna esfera de la sociedad, y es necesario que nosotros empecemos a accionar en esas esferas de la sociedad, ¿sí? Él vio la capacidad en nosotros, entonces es por eso que Él nos envió y es por eso que estamos en cada uno de esos lugares donde nos ha plantado. Y así es como empezamos a reflejar a Jesús y a dejar huella. Y me quedo con el hecho de no intentarlo, sino hacerlo. Hacer lo que realmente el Señor nos está diciendo y caminar en el centro de su voluntad. Muchas gracias, Mapa. Muchas gracias a todos los que habéis participado en este conversatorio aquí en Zoom. Yo sé que para algunos se ha hecho muy tarde en su lugar, en Rumanía, en España. Gracias a todos los que os habéis conectado también a través de Facebook Live. Os pediría, pues, si os ha parecido interesante, compartir este conversatorio para que otros puedan escucharlo. Y yo creo que hemos hecho muchas preguntas y hemos hablado muchas cosas como para poder reflexionar, ¿verdad? Acerca de, bueno, si nuestra vida tiene un propósito mayor, si nuestra vida
en realidad la estamos viviendo solo para nosotros, solo para disfrutarla nosotros, para perseguir nuestras metas y nuestros sueños, o si nuestras vidas realmente están sirviendo para dejar huella en la vida de otras personas, ¿verdad? Si tomamos como referencia, haciendo ya como una conclusión, hemos hablado al principio de espiritualidad, cada vez más se habla de espiritualidad en estos tiempos, aún en emprendimientos, aún en propósito, ¿verdad? Y si para nosotros es importante, es trascendental la espiritualidad, y nosotros desde el punto de vista cristiano hablando, si para nosotros realmente es trascendental en nuestra vida la persona de Jesús y es el centro, pues esto debería de cambiarnos el chip, ¿verdad? Y la mentalidad, y realmente vivir ese propósito que Dios tiene con nuestras vidas, enfocado en que tiene que ver con afectar la vida de otras personas. Así que, Diana, ¿quieres decir algo? Yo quiero decir algo que dijo David. Me está pegando pellizcos. Yo quiero decir algo que dijo David de Laura, no mi David, sino que creo que realmente lo que ha dicho, creo que es una convicción, que puedo hablar por David también, que nosotros tenemos, que si no nos arriesgamos, puede ser que nunca encontremos realmente lo que Dios sí quiere que encontremos, porque una vida de fe se trata de eso. No podemos decir que tenemos fe, pero nos conformamos solo con ir a la iglesia, y con eso espero que nadie se ofenda, pero la verdad, según la Biblia, la fe es realmente lo que nos impulsa a andar en eso que no vemos todavía, en lo que lógicamente no es lógico, no sé cómo decirlo. Entonces, creo que dejar huellas, las personas que han dejado huellas, tanto en la vida cristiana como en las vidas, en otros ámbitos, a lo mejor que no han sido en ámbito directamente que tiene que ver con la espiritualidad, han sido personas que se han atrevido a creer que hay algo más, ¿no? Que hay algo, que puede ser que surja algo que aunque no existe todavía, no sé, como tener esa fe de que es posible llegar a algo más, no solo como propósito, sino como inventarse algo, atreverse a invertir en algo que parece imposible, que a lo mejor significa a primera vista pérdida, pero después es ganancia porque tuvieron fe de que su idea valía la pena. Todas estas cosas creo que hablan de que de esta manera podemos alcanzar realmente ese propósito, pero también podemos marcar la diferencia dentro de esta generación, de nuestra generación. Ok. Bueno, pues espero que estos temas estén sirviendo para traer claridad también, ¿no? Especialmente a jóvenes, ¿ok? Parece que estamos teniendo un poquillo de problemas técnicos ahora a última hora, pero bueno, ya estamos despidiéndonos. Nuestro deseo es poder ayudarte, a ti que estás escuchando, ¿verdad?, a poder encontrar tu lugar, tu propósito en la misión de Dios, ¿no? Y la misión de Dios quizá, o el propósito sería ese propósito mayor al cual nosotros nos conectamos. Así que te invitamos a formar parte de Ubicados. Quiero que sepan que Ubicados es como un movimiento donde los jóvenes son los protagonistas, ¿no? Personas que hemos pasado o que estamos pasando por procesos, por circunstancias con Dios, pero que tenemos el deseo de entrar en ese propósito y en ese plan de Dios que tiene que ver también con otras personas. Queremos ayudarte a encontrar tu lugar y también invitarte que si tú quieres formar parte de Ubicados, nos puedas escribir en las redes sociales. Y si estás interesado en participar en algún conversatorio o quieres conocer más acerca de Ubicados, pues te animamos a que puedas escribirnos. Que Dios les bendiga, un saludo, un abrazo.